Camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del Juventud Podcast. Los barrios obreros fueron erigidos en el siglo pasado sobre lodazales de barro y sobre la necesidad de alojar a la gran masa de trabajadores migrantes del campo. A la vez que los trabajadores se agrupaban y hacinaban en estos nuevos barrios de la periferia, nacían espacios de socialización, de resistencia y de organización que tomaron el nombre de Casas del Pueblo. En ellas se concentraban hombres y mujeres que al acabar su jornada comenzaban a vivir. Sin embargo, el paisaje ha mutado un poco. Las fachadas de estos edificios son ahora de ladrillo rojizo y de toldos verdes. La subida de los precios del alquiler, la gentrificación y los pisos turísticos llevan a muchas familias obreras a ser expulsadas de sus barrios. Un continuo ajetreo parece dar vida a las ciudades. Son decenas de personas las que cada día, maleta en mano, van de un lado para otro acumulando mudanzas, estrés, preocupaciones, nerviosismo por no saber lo que pasará el mes que viene. Esta precariedad nos vuelve a recordar algo. Necesitamos establecer lazos entre iguales y construir espacios de lucha. En este sentido, el partido entiende la construcción de estos espacios como un elemento estratégico. El Candil es uno, pero no el único. La Canadenca en Barcelona o el Ítaca en Torrelavega son otros de estos ejemplos. En el corazón de León, en uno de estos barrios, en el Ejido, se encuentra el COP, el Candil. Hace ya 10 años, un grupo de militantes del partido y de la Juventud Comunista fundaron el Candil, un espacio que va más allá de sus propias barreras físicas, pues se ha convertido en un espacio de encuentro, un espacio de colectividad y de creación cultural entre vecinos y trabajadores de la zona del Ejido. El Candil cumple 10 años y ha servido como punto de encuentro a colectivos en lucha, asociaciones de estudiantes o asambleas de trabajadores. Ha servido también como altavoz político y como altavoz cultural. Desde su creación ha llevado al barrio del Ejido una amplia variedad de iniciativas, talleres de apoyo, conciertos, recitales, presentaciones de libros, exposiciones. Todo ello acompañado de conferencias, de coloquios y de debates políticos que han tratado de poner siempre en el centro la crítica al estado actual de las cosas, ofreciendo una alternativa real mediante la organización y mediante lo colectivo. Hoy hablamos de cómo fue el inicio del Candil y de qué significa este espacio como lugar de intervención y construcción popular. Al final de la entrevista tendremos también un pequeño reportaje sobre el 10º aniversario del COP. Pero antes entrevistamos a Pedro Gómez y a Nerea Ruano, militantes del partido y de la Juventud Comunista. Bienvenidos y ¿qué tal estáis? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a este programa, a este podcast Juventud. Recién llegados a Madrid con el objetivo de difundir este gran proyecto del Candil. Genial. Yo muy ilusionada, la verdad. Soy gran fan, entonces muy ilusionada de pasar de verlo en casa a estar aquí en directo. En la otra parte. Sí, hoy no tenemos a Edu, por ejemplo, que también está aquí trabajando con nosotros habitualmente y demás. La verdad que supongo que lo agradecerá porque se mete también unas palizas viniendo de Zaragoza para todo esto. Carlos no ha podido venir y bueno, también mandarles un poco un saludito, ¿no? A ellos. Y bueno, celebráis este año, que por eso hemos organizado un poco el programa, el 10º aniversario desde la Fundación del Candil. Y sí que me gustaría, como hemos comentado en la editorial, saber un poco de dónde viene esa tradición, ¿no? De esas casas del pueblo, de este tipo de espacios y demás, y cómo conecta con esa fundación del Centro Obrero y Popular, el Candil. Pues bueno, como habéis comentado, en la tradición, ya desde los años 30, existe la iniciativa por parte de tanto del movimiento socialista como del movimiento comunista de impulsar espacios en los que la clase obrera pueda desarrollar una actividad en los que podamos establecer una serie de servicios, una serie de cuestiones vinculadas al apoyo mutuo, a todo aquello que desde
las instituciones, los servicios públicos no se ofrece, pues tener una posibilidad de desarrollo social y además finalmente también de desarrollo político, ¿no? Un poco viene de ahí, es un poco esa tradición de intentar impulsar un proyecto en el que la clase obrera, sobre todo, sea partícipe de su propio futuro, empiece ahí a construir desde un barrio su propio futuro. Sí, que al final no dejen de ser, o sea, estos espacios, esas redes de apoyo, ¿no?, dentro de lo que es la clase trabajadora. Por ejemplo, el año del COVID, de la pandemia, desde el propio Candil se impulsaron recogidas de alimentos, reparto de comida a la propia gente del barrio que no tenía los medios y que a lo mejor eran gente mayor, que no podía y no tenía a nadie que les pudiese llevar mismamente una barra de pan. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Claro, es importante y de hecho eso, por ejemplo, conecta mucho con, digamos, el Candil, ¿no? Entiendo como espacio. Yo la verdad que no he estado, no he podido estar todavía. Pero conecta mucho con ese tipo de espacios, ¿no?, dentro de los barrios y tal, como un sitio un poco de referencia, ¿no?, para la clase obrera, para los vecinos que viven allí. ¿Cómo es en el día a día un poco la actividad en el Candil, la actividad que vosotros lleváis allí y que llevan los vecinos? Sí, un poco esa referencia al final está basada en la actividad, está basada, en nuestro caso, en 10 años de intentar buscar la forma de que el barrio nos conozca, pero con el objetivo de plantearle al barrio que puede usar el Candil para todo lo que quiera, que puede usar ese proyecto del Centro Obrero y Popular para todo lo que quiera, ¿no? Entonces ahí en eso lo que tenemos es una variedad de actividades de tal calibre que definirla en una frase es muy complicado, ¿no? Pero al final es un poco la idea o el proyecto que se impulsa es, por un lado, el ofrecerle a la clase esa posibilidad de que participe, en concreto a los vecinos de un barrio, aunque bueno, estamos en Madrid grabando esto y el concepto de barrio en Madrid con el concepto de barrio en León no tiene nada que ver, pero evidentemente lo que proponemos es el hecho de que participen, y esa referencia que yo creo que a día de hoy la vamos teniendo en el barrio se basa en múltiples actividades, como ha comentado Nerea. Una de las más importantes en la pandemia pues pudo ser eso, ¿no? Esas recogidas de alimentos, pero después desde lo más básico de tener un pequeño taller de apoyo escolar. Sí, o inglés para adultos, cosas que, o sea, son talleres que al final hay una amplitud, está apoyo, taller, o sea, inglés para adultos, tenemos yoga, tai chi, es un poco, ¿no?, enfocar que toda guitarra que va a empezar ahora, es enfocar un poco que toda esa gente que no puede permitirse el lujo, vamos a decir un poco el lujo, de pagar unas clases particulares, un gimnasio, sí, que ya no solo es el tiempo de lo que cuesta el gimnasio, sino que si no vas, ese sentir, porque aquí no hay matrículas, aquí no hay... hay un apoyo económico que es €1 cada vez que tú vas al taller, pero que no tienes una permanencia, que estás un mes sin ir, no pasa nada. Claro, es que, por ejemplo, ahí con este ejemplo que comentabas tú ahora, Nerea, el tema este de ir a un gimnasio, ir a una actividad extraescolar, por ejemplo, para un chaval, también como que es algo muy, muy individual, ¿no? Tú, por ejemplo, te apuntas a un deporte o una cosa, bueno, en un deporte a lo mejor no, pero en un gimnasio, que es este ejemplo, vas a un sitio y muchas veces no conoces ni a la gente con la que estás haciendo, por ejemplo, teatro, una clase de música, a lo mejor no te tomas un café con ellos fuera. Y sin embargo, entiendo que aquí la visión es un poco diferente, ¿no? Como de conectar a vecinos y demás. Aquí hay una parte muy importante de socialización y de conectar al barrio y de intentar tejer esa red vecinal que existió en nuestro país, pero que ya no existe, que existió un movimiento vecinal muy fuerte y que, al igual que otros muchos movimientos, han ido decayendo y han ido desapareciendo, ¿no? Un poco el objetivo está en ofrecer esos servicios, pero también en fomentar la organización vecinal, ¿no? Y
y a través de esa referencia, ¿no? Y de ese tipo de actividades y de que el barrio piense que es un espacio útil y que lo vea. Claro. Y que es un espacio útil pues por esto, por los talleres que hemos comentado, pero también por el hecho de que el Candil a día de hoy es el único espacio en todo el barrio y en toda esa zona de la ciudad en la que puedes ver una exposición artística una vez al semestre. Y que en otros lugares, en otros barrios no existe esa posibilidad, más allá de los equipamientos culturales importantes. Claro, también estoy cubriendo necesidades de la población de esas zonas y demás, y que yo creo que ahí es lo importante también de cara a los espectadores nuestros, que entiendan que evidentemente el proyecto, ¿no? Nosotros participamos en esos proyectos como Partido y Juventud y que promovemos, ¿no? Esa Fundación del Candil, otros espacios que hemos nombrado en la editorial, pero que es un espacio abierto al barrio, ¿no? Y que participa el barrio, participan los trabajadores de la zona. ¿De dónde viene el nombre del Candil? A lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero... No, tiene su historia y tiene su contenido. Viene de la principal lucha obrera que ha habido en León y prácticamente en este país, que ha sido la lucha de la minería. El Candil era una referencia, un símbolo dentro de la comunidad y de la cuenca minera, y precisamente el Candil surge en 2014, al albor de las últimas luchas que fueron finalizando 2015-2016, las últimas luchas mineras, y tuvimos varias opciones y decidimos poner el nombre del Candil. Precisamente muchas de las opciones estaban vinculadas a la cuenca y a esa tradición, pero bueno, al final el más llamativo y normal que también quedó el Candil como una referencia, ¿no? Y viene de ahí, tiene su contenido de clase también. Sí. He estado viendo el documental que sacasteis en febrero, y la verdad que el documental también lo recomendamos desde aquí a los espectadores. ¿Qué habéis hecho en estos 10 años o qué actividades os han marcado más en estos 10 años? A ver, yo aquí, bueno, lo digo abiertamente, yo al Candil llegué bastante más tarde. Sí que es verdad que yo me mudé al barrio en 2014 más o menos, pero lo conocí más tarde, y yo tengo un recuerdo de una fiesta que se hizo en el Candil, que no lo conocía y fue a través de una camarada, y lo conocí y luego poco a poco fui llegando, ¿no? Entonces tengo ese pequeño recuerdo y luego pues todas las distintas actividades, porque para mí era un sitio nuevo el barrio, ¿no? No lo conocía, venía de vivir en un pueblo, entonces no conocía lo que es un barrio, ¿no? Como tal. Entonces te permite pues todas las actividades que hemos hecho, conciertos, exposiciones, charlas, que bueno, te permiten conocer lo que es el barrio, lo que es el Candil y lo que es un poco la organización en el sentido de el movimiento vecinal que pueda haber o las distintas luchas que se pueden tratar y analizar dentro de lo que es el propio Candil. Por ejemplo, en el aniversario hace poco hicimos una charla, una mesa de distintas luchas que habían tenido lugar en la ciudad de León a lo largo de estos 10 años, ¿no? Que hubo en la universidad, las limpiadoras, una editorial Everest, y no sé... que cerró. Antibióticos. El sector químico en León es bastante importante y también han tenido sus movilizaciones. Sí. Y también todos los conflictos, también una de las partes de los servicios que hemos ofrecido en estos años es el hecho de que los conflictos obreros puedan usar el espacio para lo que sea, para una reunión, para un comité, para hacer una pancarta, lo que sea, para que el espacio sea útil también para las luchas obreras. Y yo sí que me quedo vinculado a la lucha con dos momentos interesantes, ¿no? El momento en el que a nuestros vecinos más directos del edificio de al lado, no de nuestro mismo edificio, sino el de al lado, el edificio lo compra un fondo buitre, hacen una reforma de las fachadas y les ponen unas verjas delante de las ventanas que les dejan casi sin luz dentro de sus casas, ¿no? Y entonces en ese momento
los vecinos se movilizan, hacen varias acciones y usan el candil para sus asambleas. Como centro de operaciones. Claro, y en diferentes momentos. Y otro momento, pues una de las principales luchas después de la minería pues fue el cierre de Vestas, que fue una empresa vinculada al sector de las energías renovables que cerró después de recibir muchos millones y en el que el partido tuvo una gran implicación en aquel conflicto, y el hecho de cómo los trabajadores de Vestas usaban y valoraban el candil y cómo ellos mismos fueron parte de lo que hoy tenemos en el candil. Hay muchos medios que tenemos en el candil gracias a los trabajadores de Vestas. Nuestro frigorífico, por ejemplo. Así, yendo a lo más bobo, pues tenemos un frigorífico que vino del campamento de Vestas, que estuvieron 120 días de huelga indefinida, y pues al final el movimiento obrero también es parte del candil y las luchas de la provincia. Sí, total, también es importante, o sea, quiero decir que al final esa participación, ¿no?, de la clase obrera de forma tan directa, pues ese tipo de herencias también son nuestras, ¿no? Para organizar todo esto, ¿de qué forma, y valga la redundancia, os organizáis dentro del candil? ¿Cómo funciona? Pues el candil está constituido como una asociación en el que hay una asamblea que se reúne cada 3 meses aproximadamente, y después hay una comisión que elige la asamblea y que es la que ya dirige y organiza toda la actividad diaria mensual, y programa todas las actividades y demás. Y lo importante son las asambleas, que cada 3 meses trabajamos planes de actividad y se aprueba toda la cuestión económica y demás. Y es una de las cuestiones que hemos ido definiendo en el proyecto, en cómo queremos concebir la estructura del candil, y bueno, pues a día de hoy ya lo tenemos bastante más claro, y además es una estructura en crecimiento. A día de hoy el candil tiene 98 socios. No, 100 ya. No, en activo unos 90 y pico, creo. Que hay algunas bajas por el camino. Hay unos 90 y pico socios, que está muy bien para un proyecto de estas características. Seguramente sean 100, porque esto se está grabando en una fecha, pero se está emitiendo ahora mismo en abril, que entiendo todo. Pero sí, luego las asambleas, o sea, tenemos una parte que es la asamblea de socios que participa, pero luego también se hacen asambleas abiertas. Si quiere participar alguien del barrio, conocer el espacio, no es necesario ser, que es algo que tiene que quedar muy claro, no es necesario ser socio del candil para poder participar dentro del candil. Que mucha gente, el problema es que tiene esa duda siempre. Hace poco se hicieron socios unos señores del barrio que pensaban que para poder entrar había que ser socio, y no es así, las puertas están abiertas a todo el mundo. Claro, el pensamiento entiendo que es lógico cuando todo está tan mercantilizado que tú vas a intentar disfrutar de cualquier tipo de servicio y piensas que tienes que pagar lo que sea, una cuota o X dinero tal, para disfrutar de ese servicio. Entonces el pensamiento como muy lógico ahí, ¿no? Volviendo un poco al tema del aniversario, ¿qué actividades habéis hecho durante estos últimos meses para promocionar los 10 años? Pues empezamos en octubre-noviembre, iniciando un crowdfunding, que fue una iniciativa para nosotros totalmente nueva y desconocida, y que bueno, tuvo a nivel de financiación, para después haber propuesto una actividad cultural intensa, pues ha sido bastante exitosa. Sí, totalmente. Yo confieso que tenía cierto reparo de, jolín, esto va a salir bien, y jolín, ha sido un éxito, sin duda alguna. Yo, apostaría 1000 veces otra vez por intentar volver o sea, si volviéramos atrás, lo haría exactamente igual como lo hemos hecho. Y pues nos hemos centrado más principalmente en febrero, que es la fecha principal, con el estreno del documental, y luego distintas jornadas a lo largo de 2 fines de semana, ¿no? Estas jornadas las hemos hecho temáticas, un poco basándonos en lo que ha sido la historia de la actividad del candil. Propusimos 4 jornadas, una vinculada a la literatura, que la llamamos Candil de Letras, otra vinculada al candil de lucha, con una charla con estos colectivos en lucha que han estado en estos años, otro vinculado al candil a escena, al teatro, a la comedia, que también ha habido muchas actividades, y otro vinculado al candil de fiesta, que también ha habido mucha fiesta en el candil en estos 10 años, con varios conciertos en una misma jornada, y oye, bien, como un programa temático que ha resultado bastante positivo en febrero. Después se irá difundiendo a lo largo de los meses, pero la idea es que durante todo el año, en cada mes o cada 2 meses, intentemos hacer una actividad vinculada al 10º aniversario, pues
de cuestiones más concretas, intenta rescatar materiales, intenta rescatar participantes de años anteriores y que vuelvan al Candil, y que el 10º aniversario también sea un revulsivo para reimpulsar, para reimpulsar determinada actividad que a lo mejor se paró o se perdió, y que sea la base para los siguientes 10 años. Sí que me gustaría también que profundizarais un poco más todo este apartado de, por ejemplo, lo que comentabas de teatro. ¿Qué hacéis ahí con el teatro, esas jornadas literarias que estabais hablando, que me parece muy interesante, ¿no? Cómo construir como esos espacios, ¿no?, donde se genera como una nueva cultura un poquito diferencial, ¿no? Que profundicéis un poco más ahí, que me contéis más. Pues, a ver, no nos cortemos. Yo creo que, sobre todo en lo que está enfocado a las letras, que sea también un espacio, el Candil, para esos nuevos escritores que a lo mejor no tienen los medios, no tienen los contactos para darse a conocer, que bueno, que tengan el Candil como un espacio referente, ¿no? Hemos tenido distintas presentaciones de libros, hicimos un acto también del aniversario de Miguel Hernández. Y luego también siempre intentamos meter un poco pues, lo que es la literatura. Para el 25N se hace siempre un concurso de relatos sobre la situación de las distintas violencias que sufre la mujer. Y yo creo que, bueno, un poco más o menos... Al final, en la parte de la referencia, que tenemos en la ciudad, en lo cultural es precisamente en lo que más se ha desarrollado, por el hecho de ser un espacio alternativo y en el que una parte del sector cultural puede acceder de una forma mucho más fácil que al típico teatro, a la típica sala de conciertos, ¿no? La cantidad de cantautores que nos escriben para venir a usar nuestro espacio es muy elevada, que no las podemos asumir todas en muchos casos, y de muchos tipos de eventos culturales y demás. Y después está por lo que iniciaste, que fue el teatro, que es un poco más la producción propia. Porque claro, a raíz de los talleres pues han surgido diferentes grupos artísticos, principalmente en teatro, donde ha surgido un grupo establecido en el que han hecho muchas actuaciones dentro y fuera del Candil, dentro y fuera de León, y que bueno, pues al final también hemos participado un poco, hemos generado un poco esa creación cultural que parte de un barrio y que es importante también. Pues con esto yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Y me vale un poco para recoger un poco todo esto último que comentabais y demás, conectándolo con la editorial de antes. Yo creo que es importante generar este tipo de espacios y que los barrios puedan tener este tipo de espacios, ¿no? También porque cuando estabais hablando antes, que no quería interrumpiros demasiado, tú decías, Nerea, yo llegué al barrio de un sitio diferente y tal, y en este tipo de espacios yo creo que también te acoge con esos brazos abiertos, ¿no? Que no es llegar a un sitio desde fuera y bueno, buscarte un poco las castañas, sino creo que también es importante todas esas redes, todas esas vinculaciones entre personas, entre iguales, y que todo este tipo de espacios, alejados de esa dinámica mercantil y demás, sí que te permiten conectar con compañeros, con compañeras y con camaradas de otra forma muy diferente, ¿no? A socializar en un bar, en un pub, etcétera, ¿no? No sé si queréis añadir algo que se nos haya quedado ahí un poco en el tintero. Yo, nada, simplemente eso, recalcar la importancia de que nosotros como comunistas tenemos que participar dentro de lo que son todos estos ámbitos de la vida de la clase trabajadora. Tenemos que estar en los centros de estudio, en los centros de trabajo y en los centros de vida, que no dejan de ser los barrios. Y yo creo que el COP es un buen punto el Candil en este caso es un buen punto, y los COPs en general un buen punto de partida, ¿no? De inicio para conocer a los distintos trabajadores que viven en nuestros barrios. Sí, al final yo creo que una de las bases de la lucha está en la relación social que podamos establecer entre los iguales, en este caso entre los trabajadores y las trabajadoras, y un centro como el Candil ofrece una oportunidad tan buena para conocerse y para establecer esos lazos entre iguales para potenciar esta lucha, ¿no? Y por ello, y con la experiencia del Candil, es muy necesario que en cada barrio de este país haya un centro obrero popular.
Pues con esto cerramos, la verdad que ha sido un placer teneros. Si en algún momento queréis invitarnos a que grabemos... Para el 15 aniversario. Para el 15, hombre, un poco antes. Vamos a dejarlo en el 11. Claro, tiene que pasar 5 años. Un programa especial en el Candil. Sí, si nos invitáis e intentamos mover todo esto a nivel logístico, sería la hostia, vamos. Y nada, con esto cerramos. Tenéis, entiendo, redes sociales y demás para que también un poco vean los seguidores del programa la actividad. El documental que hemos comentado antes que está en YouTube, y ahora damos paso a un reportaje que estuvieron grabando los compañeros hace unas semanas allí también, y nada, damos paso a ello y ha sido de nuevo un placer teneros aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. Os dejamos con el reportaje y un saludo proletario. Creemos que el espacio del Candil es muy importante para el ocio de la juventud, ya que no se trata de un ocio como un concepto que es como un consumible, como un generar beneficio, como puede entenderse en el sistema capitalista, ¿no? Por el que todo hay que pagar y todo tiene que tener un rendimiento económico, sino que lo que entendemos es que sea un espacio en el que cada uno puede realizar las actividades con las que se genere un espacio de amistad, de cordialidad y que sea divertido para todos, y tenemos una gran variedad. Esta es la primera vez que participo en las actividades del Candil y la verdad que me parece una buena promoción para presentar todo lo que aquí se trabaja en plan cultural y acercar también la cultura a la gente joven y bueno, a todo el que le pueda interesar la poesía, el cine, el teatro, en realidad la cultura en sí. Pues es la tercera vez que toco en el Candil y bueno, me parece que es muy necesario organizar este aniversario con todos estos actos que hay, que además no solo música, sino que también hay otras actividades. Y creo que es muy importante que estos centros sociales en estos barrios pues tengan estas actividades y ojalá hubiera muchos más en muchas más ciudades. En el Candil estamos en la jornada del Candil de Lucha, dentro del 10º aniversario, una jornada en la cual hemos querido juntar a un conjunto de trabajadores de conflictos de los últimos 10 años, en los que el Partido Comunista, los trabajadores de España, ha intervenido, ¿no? Un poco la actividad del Candil, pues, en general tiene eventos más políticos, charlas, mesas redondas de diferentes tipos y también mucha actividad cultural. Muchos conciertos, eventos variados. Un poco la novedad quizá pueda ser la actividad de la magia que va a haber esta tarde. Y ahora pues tenemos ya la parte festiva en la que vamos a hablar, en la que vamos a disfrutar con música, en la que vamos a disfrutar con muchas actividades, con una comida popular, con magia y demás para celebrar estos 10 años. El principal éxito del aniversario es haber podido plantear una programación tan amplia y tan variada y organizada de una manera temática, de una manera tan compleja y con los pocos medios que nosotros tenemos. Hemos estado en la mesa que se ha propuesto de los conflictos que ha habido en estos 10 años para celebrar el aniversario del Candil y hemos hablado de nuestra experiencia en nuestros respectivos trabajos, de nuestros conflictos, de las maneras de poder mejorar el Candil, de las maneras de poder mejorar como trabajadores, como para informar a otra gente sobre la lucha y ese tipo de cosas. Porque aparte de ayudar en conflictos, ayudan a muchísima gente, clases particulares, apoyo a niños. Es un sitio que debería de estar mejor, más expandido y que la gente supiese lo que hay aquí. Creo que desde los inicios, no sé si tanto, pero prácticamente. He venido yo muchas veces en solitario
representando a Rojo Cancionero, pero es la primera vez que estamos en este 10º aniversario, todo el grupo, todo el conjunto. Me parece, como te decía antes, un espacio necesario, un espacio desde el pueblo, construido desde el pueblo y para el pueblo. Para toda la gente que sabe que la militancia es una universidad de la vida y que la militancia es la garantía de un futuro transformador y mejor para todas y todos. Siempre hemos pensado que para lograr victorias políticas hay que construir espacios culturales, que lo cultural siempre antecede a lo político, y en ese sentido nos creemos aquella cita mítica de Gramsci que decía: organizaos porque necesitaremos toda la fuerza, formaos porque necesitamos toda la inteligencia y movilizaos porque necesitamos todo el entusiasmo. Entonces, todas las iniciativas populares que caminan en esa dirección son absolutamente necesarias. La importancia radica en la necesidad de crear más organización, en la necesidad de crear solidaridad, en la necesidad de crear lazos entre los que nos cruzamos día a día por la calle y que a lo mejor la sociedad nos lleva a que no nos saludemos, o entre los que compartimos un puesto de trabajo y no sabemos lo que hace el compañero de al lado. Un centro de estas características lo que busca es crear organización, lo que busca es hacer que la clase se active y se conciencie, y por eso es lo fundamental de la intervención de los comunistas y de la propuesta de los comunistas en este tipo de espacios. Camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria. De nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.